Pues buenos días, hermanos. Es un gozo para mí el que me hayáis recibido en esta mañana y pueda haber estado con vosotros cantando al Señor, adorándoles en nuestro propósito en esta mañana, adorarle a Él. Él merece toda nuestra adoración, Él merece que le demos toda nuestra vida. Y así hemos recordado la obra de Cristo a nuestro favor. No hay nada en nosotros que agrada a Dios, es solo cuando estamos en Cristo que Él nos ve como ve a su Hijo, santos, sin mancha, por medio de creer, por medio de la fe en su Hijo. Qué gozo es que podamos celebrar esto, que pueda venir aquí desde tan lejos, tener comunión con vosotros y sentirme uno más entre vosotros. No me siento extraño para nada, cantamos las mismas canciones, tenemos la misma palabra, tenemos el mismo Señor, tenemos comunión unos con otros. Yo os agradezco a los ancianos, a Juan Pablo, a Juanvi y a Samuel, que me hayan invitado y me den el privilegio de dirigirme a vosotros y exponer la palabra. Vamos a tener una oración antes de empezar, pidiendo la dirección del Señor. Padre Celestial, te damos gracias y nos presentamos delante de ti en humildad. Señor, reconocemos nuestra pequeñez y reconocemos tu grandeza, tu gloria. Eres un Dios santo, totalmente apartado de tu creación y sin embargo, en tu bondad, en tu gracia, estuviste dispuesto a crearnos y a pesar de nuestra rebelión estuviste dispuesto a salvarnos. Señor, gracias por todas las bendiciones que Cristo ha obtenido para nosotros. Te pido, Señor, que en esta mañana nos des corazones dóciles, corazones sumisos a tu palabra, que reconocen que tu palabra es la verdad y que están dispuestos a someter sus vidas a tu palabra, Señor. Obra por tu Espíritu. Permite que mis palabras no sean un estorbo para que tu palabra brille. Permite que yo no sea un obstáculo para que tú te manifiestes, Señor. Bendice a cada persona que está aquí en esta mañana y trae santidad a nuestras vidas, Señor. Para que te obedezcamos cuando tú nos dices que seamos santos como tú eres santo. Oramos confiando en que tu palabra tiene el poder para hacer esto, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hace ya bastantes años, muchos años realmente, cuando yo vivía con mis padres, se declaró un incendio en la vivienda en la que nosotros habitábamos. Y fue tal la virulencia del fuego que casi todo lo que había en nuestro domicilio fue o bien quemado por el fuego, realmente por las llamas, o carbonizado por el humo. Y aunque gracias a Dios no hubo ninguna desgracia personal, todos los muebles que había en la casa quedaron inservibles. Literalmente tuvimos que sacarlos y tirarlos a la basura, al igual que la mayor parte de la ropa que teníamos. Yo, literalmente, me quedé con lo que llevaba en ese momento, un pantalón corto y una camiseta, porque el incendio se declaró en mi habitación y quemó absolutamente toda la habitación, incluyendo libros, objetos personales y la ropa que yo tenía en el armario. Hasta todo, algunas prendas no fueron totalmente consumidas, pero quedaron en tal estado que ya no era posible utilizarlas. Y hubiera sido grotesco que yo, ignorando el estado lamentable en el que se encontraban esas prendas, me hubiera puesto aquellas cazadoras, camisas o pantalones que estaban quemados en algunas partes o totalmente ahumadas. Y aunque algunas de aquellas prendas realmente les tenía cariño, me gustaban porque me quedaban bien y eran de buenas marcas, tuve que despojarme de todo y arrojarlo a la basura, sabiendo que ya no eran adecuadas para que yo las utilizara. Esta historia real, no inventada, es una ilustración material de la realidad espiritual que es descrita en el pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Cuál es esta realidad? Que todos los que hemos sido unidos a Cristo por el Espíritu Santo, por haber creído el mensaje del Evangelio, ya no podemos ni debemos seguir inmersos en los pecados que nos caracterizaban anteriormente.
los cuales nos agradaban y nos satisfacían. Pero ahora, por el contrario, los creyentes debemos ver esos pecados como Dios los ve, inapropiados, grotescos y apestosos. Y por lo tanto debemos desecharlos y abandonarlos para nunca más volver a ellos. Y puesto que ahora Cristo nos ha regalado un nuevo vestido de una calidad inmejorable, por medio del cual cada día vamos pareciéndonos más a Él, nuestra responsabilidad es cuidarlo, manteniéndolo siempre limpio, sin permitir que el pecado lo contamine, para que este parecido con Cristo crezca cada día más en cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, os invito a que me acompañéis. Y vamos a ver un pasaje que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, empezando en el versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 11. Colosenses, capítulo 3, empezando en el versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 11. El apóstol Pablo, con palabras inspiradas por el Espíritu, escribe: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. El apóstol Pablo escribió esta carta con un propósito principal: alentar a los creyentes en la ciudad de Colosas a no dejarse seducir por aquellos que estaban enseñando un falso evangelio. Hacían esto al introducir herejías que tenían como propósito menoscabar a la persona de Cristo, negando tanto su plena divinidad como su perfecta suficiencia para nuestra salvación. Por el contrario, ensalzando el conocimiento humano y el esfuerzo como el verdadero medio de salvación. No nos suena extraño este argumento, ¿verdad? Y no es muy diferente de lo que está ocurriendo en nuestros días y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Pero la verdad que es establecida claramente a lo largo de la carta para corregir esta mentira es que Jesucristo es verdaderamente Dios hecho hombre, que Él es la imagen del Dios invisible y que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y que es solo por medio de la obra de redención que Jesús llevó a cabo en la cruz, donde cargó con nuestros pecados y donde Él sufrió nuestro castigo, como Dios ofrece reconciliación y perdón a todos los que en arrepentimiento y fe confían en la obra de Cristo para su salvación, sin que ninguno de nosotros pueda aportar ni el más mínimo mérito a la obra completada de Cristo. Este era el verdadero evangelio que ellos habían creído y por el que ellos habían sido salvos. Y esta era la verdad que debían preservar y en la que debían perseverar, sin ser confundidos ni engañados, ya que solo por medio de creer la verdad contenida en el evangelio era como ellos habían sido perdonados por su pecado y habían pasado a estar unidos e identificados con el Señor Jesús. Y en esta unión vital con Cristo, a la que Pablo hace referencia en los versículos anteriores de este pasaje, es donde se encuentra el único fundamento sólido para el crecimiento espiritual, tanto para los colosenses como para cualquiera de nosotros. Ya que esta unión con Cristo es la que habilita
la santificación del creyente, al darle un nuevo corazón que es capaz de obedecer y asimismo deleitarse en la voluntad de Dios. Asimismo, esta unión es la que asegura esa santificación, ya que la vida espiritual del creyente está resguardada y a salvo con Cristo en Dios. Y esa unión alienta y estimula nuestro deseo de santificación, ya que su promesa es que cuando Cristo se manifieste en su gloria, y todos esperamos ese momento, o debemos anhelarlo, nuestra santificación será completa y el pecado que tanto nos afecta desaparecerá para siempre de nuestras vidas. Y que ahora, por esta unión con Cristo, cada creyente esté capacitado para realizar las dos acciones que manifiestan que nuestra unión con Cristo es real. Dos acciones que hemos visto en el pasaje, que podemos titularlas, los versículos que van del 5 al 9, debemos desnudarnos de todo pecado, y los versículos que van del 9 al 11, debemos vestirnos de toda virtud. Hermanos, debemos desnudarnos de todo pecado y debemos vestirnos de toda virtud. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y es esta unión real y vital con Cristo, que es una realidad en cada uno de los que ha confiado en Él para su salvación, a la que Pablo hace alusión enlazando dos pasajes. Con estas palabras, si nos fijamos, empieza diciendo por tanto, o podríamos decir por consiguiente, o como consecuencia de lo que he estado diciendo anteriormente, y Pablo empieza este párrafo estableciendo que la unión real y vital con Cristo que ha descrito justo en los versículos anteriores debe traer consecuencias visibles a nuestra vida. Que debe existir una consecuencia lógica en forma de obediencia, la cual identifica y autentifica que se ha producido esa verdadera unión con Cristo. ¿Y qué es esta unión? La que nos va a capacitar no solo a obedecer, sino a considerar la obediencia como algo en lo que encontramos gozo y satisfacción. Sin esta unión con Cristo, aunque nos empeñemos y aunque lo intentemos, ninguno de nosotros puede obedecer. Pero puesto que esta unión con Cristo es una realidad en los verdaderos creyentes, inmediatamente Pablo establece la primera realidad que debe ser realizada en todos nosotros, que es desnudarnos de todo pecado. Vamos a volver a leer los versículos que van del 5 al 9. Acompañadme, por favor, a leerlos de nuevo. Dice así: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Seguramente hay entre nosotros algunos, o muchos, a los que nos cuesta tirar las cosas. Ya sea bien porque les cogemos cariño a esas cosas, o porque pensamos que pueden ser útiles más adelante. Y hace ya algún tiempo me comentaba una persona que, debido a que no le gustaba tirar nada y lo guardaba absolutamente todo, cuando tuvo que hacer una reforma en el baño de su casa y tuvo que tirar parte del alicatado, se ahorró una gran cantidad de dinero porque había guardado parte de los baldosas originales. Si hubiera tenido que buscar esas baldosas, no las hubiera encontrado, hubiera tenido que renovar todo y le hubiera salido muy caro. Así que en este caso, guardar fue una buena decisión, ¿verdad? Es también muy probable que muchos de nosotros guardemos en el armario ropa que hace ya bastantes años que no ponemos. Bien porque se pasó de moda, o bien porque la talla se nos quedó pequeña. Pero debido a que le tenemos cariño, o pensamos que tal vez algún día adelgazamos y no la podemos volver a poner, sigue colgada en nuestro armario o guardada en algún cajón. Sin embargo, por muy previsores que seamos, o por mucho que nos cueste desprendernos de las cosas,
Este texto nos indica algo que de ninguna manera puede suceder en la vida de ningún creyente. Que el pecado siga caracterizando nuestra vida como lo hacía antes de que conociéramos a Cristo. Ni que de ninguna manera lo atesoremos y nos neguemos a desprendernos de él. Y por ello el apóstol Pablo nos insta a tomar acciones drásticas. Los encontramos en el versículo 5 y en el versículo 8 de nuestro pasaje. Mirad, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Y el versículo 8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ambas afirmaciones están referidas a acciones y manifestaciones pecaminosas, como veremos en un momento. Y estas afirmaciones establecen con claridad que debemos tomar decisiones radicales en nuestra vida para impedir que el pecado siga residiendo en nuestros corazones y, por tanto, amenazando nuestro crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo es elocuente y preciso acerca de las acciones que el creyente debe tomar para impedir que el pecado siga causando estragos en nuestra santificación. Fijaros, debemos impedir que el pecado siga viviendo en nosotros. Igualmente debemos impedir que el pecado se manifieste en nosotros. Debemos, lo dice Pablo, hacer morir el pecado, quitarle la vida, y debemos despojarnos del pecado. Nos llama a acciones contundentes que no dejan lugar a dudas acerca de la gravedad y el pecado, la gravedad y la amenaza que el pecado supone para el creyente. Y por ello somos llamados a combatir y destruir por medio de privar de vida el poder de los deseos pecaminosos que sabemos que aún tienen influencia en nuestro cuerpo no redimido. Fijaros que no nos dice que debemos controlar esos deseos. Lo que debemos hacer es eliminarlos, exterminarlos por completo, sin concederles un respiro. Y esa es la idea del verbo que utiliza Pablo en este versículo 5. Y en el versículo 8, la idea que nos comunica es que debemos sacarnos de encima el pecado como algo que nos estorba y que nos está incapacitando para hacer lo que realmente debemos hacer. Y que por ello debemos dejarlo completamente atrás, abandonarlo como algo que es totalmente inútil para nuestra verdadera tarea, que es ser cada día más semejantes a Cristo. Y es importante que nos demos cuenta de algo, que en ambos casos el campo de batalla no está fuera de nosotros, sino en nosotros mismos. No solamente el mundo que nos rodea, el cual sabemos, porque la Biblia lo dice, que está bajo el poder y la influencia del maligno, donde se encuentra el peligro, al que vemos fácilmente, identificamos bastante fácilmente también, sino que son nuestros propios apetitos y actitudes pecaminosas las que somos llamados a derrotar, según este pasaje de la Escritura. Y encontramos en los versículos mencionados, después de estas dos acciones que somos llamados a tomar, hacer morir y desechar, dos listas, no exhaustivas, pero sí representativas de pecados que de ninguna manera pueden caracterizar la vida de ningún creyente, y a los que debemos combatir sin tregua, y en el que el campo de batalla somos nosotros mismos. La primera de esta lista la encontramos en la continuación del versículo 5, vamos a leerla. Pablo menciona ahí fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Mientras estudiaba este pasaje, encontré un comentario que decía: estos son pecados personales relacionados con nuestros sentimientos. Y son presentados en una progresión que va desde el acto de maldad hasta el motivo subyacente. La fornicación, que es el acto, se origina en la impureza. La impureza nace de las pasiones desordenadas y de los malos deseos, que a su vez proceden del pecado en la raíz, que es
la avaricia. Así que esta no es una lista escrita al azar, como puede parecernos a simple vista, sino que Pablo escribe con el propósito de hacernos entender que es igual de importante hacer morir tanto el acto pecaminoso en sí como la raíz de ese pecado pecaminoso que siempre se encuentra en nuestro corazón. Al leer esta lista encontramos el primer pecado, fornicación. Y esto no es porque sea más grave que los demás, sino porque es una de las manifestaciones visibles de los demás pecados mencionados. La palabra traducida aquí como fornicación adquiere en el original una dimensión mucho más amplia que el término en castellano para abarcar a la inmoralidad sexual de cualquier tipo y en cualquier manera que se manifieste. Esto es, cualquier actividad sexual que se realiza fuera del matrimonio, ya sea esta individual o que involucre a otras personas. Esto Dios lo ha declarado ilícito, contrario a su voluntad y a su diseño para el sexo, y por tanto perjudicial para nuestros corazones. No es necesario que enumere todos los pecados que pueden ser incluidos aquí. Ya se encarga nuestro gobierno y los medios de comunicación de hacer apología de todos estos pecados y fomentarlos con campañas de publicidad que asaltan nuestros sentidos allí donde nos encontremos. Pero debemos saber de que a pesar de que la sociedad que nos rodea trivializa y fomenta toda actividad sexual sin ninguna cortapisa, aún entre los más jóvenes, dañándolos profundamente, Dios nos advierte que el creyente debe hacer morir cualquier acto pecaminoso que entre en esta categoría. Y de ningún modo, hermanos, caracterizarnos ninguno de nosotros por ningún pecado que pueda definirse como inmoralidad sexual. Esta es una instrucción clara, que también encontramos en 1 Tesalonicenses 4:3, yo lo leo. Pablo escribe a los creyentes ahí y le dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Así que la Biblia no es ambigua, sino que es clara al advertirnos que debemos cuidar nuestro corazón para no ser seducidos por ningún pecado que entre dentro de esta categoría. Si seguimos leyendo, vemos que a continuación aparecen impureza, pasiones, malos deseos. Y los tres hacen alusión a una mente corrompida, que alberga todo tipo de pensamientos lascivos, lo cual va a conducir inevitablemente a actividades que buscan satisfacer esos deseos. Por ello, aunque en el hecho puede que no se haya llegado a producir el acto mismo de inmoralidad, sí que se está cocinando el caldo de cultivo para que esto se produzca más adelante. Y este sería el pecado al que hace alusión Jesús en el Sermón del Monte, que encontramos en Mateo 5:28, cuando dice, todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y debemos entender que esto es una afirmación válida tanto para el hombre como para la mujer. Y es muy importante un dato, porque la Biblia afirma que estas pasiones y deseos que contaminan la mente y que acaban conduciendo a actuaciones pecaminosas son el resultado en cada corazón humano de haber rechazado la gloria de Dios, de habernos rebelado contra su autoridad, prefiriendo la injusticia y la impiedad a la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Romanos 1 afirma que Dios, debido a nuestro pecado, entregó a las criaturas rebeldes que se rebelan contra Él. Nos dice Romanos 1:24, a la impureza en la lujuria de sus corazones. Nos dice Romanos 1:26, a pasiones degradantes. Y nos dice Romanos 1:28, a una mente depravada. Debemos ser conscientes, por tanto, que cada pecado mencionado en esta lista es característico de los que viven en rebeldía contra Dios, de los hijos de desobediencia, como los llama Pablo en el siguiente versículo, y que por tanto, hermanos, por tanto, en ningún modo puede caracterizar la vida de los que por nuestra unión con Cristo hemos sido liberados de la esclavitud y la convivencia con el pecado,
y trasladados, nos dice la Biblia, al dominio del Hijo amado, al reino del Hijo amado, que es el Señor Jesucristo. Y por ello somos llamados a combatir estos pecados con todas nuestras fuerzas, tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo, sin compasión, hasta hacerlos morir plenamente. El último pecado que menciona esta lista es avaricia, que también puede traducirse como codicia. Y esto describe el insaciable deseo que nos asalta, que asalta a todos los seres humanos, de poseer lo que no tenemos o de querer siempre más de lo que tenemos. Y lo que realmente subyace detrás de este pecado son deseos egoístas que buscan ser satisfechos aún por encima de la voluntad de Dios, y que realmente son la raíz y el origen de los pecados mencionados anteriormente. Por ello es denominado aquí como idolatría, porque este pecado muestra cómo nuestros deseos egoístas usurpan el lugar que le corresponde a Dios en nuestros corazones, y cómo por satisfacerlos estamos dispuestos a cualquier cosa, incluyendo la desobediencia a Dios. Encontramos un ejemplo gráfico en el Antiguo Testamento, y seguro que todos recordáis la persona de Acán, mencionada en Josué 7, durante la conquista de Jericó por parte de Israel. Y a pesar de que Dios había prohibido expresamente tomar cualquier botín de aquellos que ellos habían conquistado, Acán codició en su corazón algo que vio: un lingote de oro, monedas de plata y un manto babilónico, y prefirió, tomando ese botín y escondiéndolo en su tienda, recordáis, debajo, haciendo un agujero en su tienda, satisfacer su avaricia antes que obedecer a Dios. Sin embargo, el pecado no quedó oculto para Dios. El pecado nunca queda oculto para Dios. Y Dios castigó con dureza la avaricia de Acán, que puso de manifiesto que su corazón no estaba en el lugar adecuado, ya que valoró más las cosas que este mundo ofrece por encima de la persona y la voluntad de Dios. Hemos visto cómo esta lista sigue una progresión que va desde el pecado más manifiesto y escandaloso, la inmoralidad sexual, hasta llegar a las intenciones del corazón. Y es mi confianza que gracias a la obra del Espíritu de Cristo en nosotros, por medio del cual todos nosotros que hemos creído en Cristo hemos recibido un nuevo corazón, ninguno de estos pecados sea lo que nos defina o nos caracterice. Pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de nuestra debilidad y de que seguimos viviendo a este lado de la eternidad en un cuerpo no redimido que mantiene sus apetencias pecaminosas. Y fijémonos que este es un mandamiento para los creyentes, para que estemos vigilantes e identificar en nuestros corazones cualquiera de estos pecados nada más que se manifieste, para combatirlos y aniquilarlos sin piedad. Y para que sigamos también ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, como el patriarca José, que ante la proposición de inmoralidad sexual de la esposa de Potifar, huyó de su presencia, para no dar lugar a ninguna posibilidad de tentación, como nos relata el libro de Génesis. Y como asimismo instruye Pablo a Timoteo en su segunda carta, le instruye cuando era joven, le dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero además este pasaje contiene una segunda lista de pecados, tal vez más sutiles, con los que solemos ser más indulgentes y que tal vez no nos parecen tan pecaminosos, pero que sin embargo somos llamados igualmente a despojarnos de ellos para que no estorben ni empañen nuestro crecimiento en la semejanza de nuestro Salvador. Porque hay algo que debemos ser conscientes: que cualquier pecado, sea el más escandaloso o sea el que anida en nuestro corazón y nadie conoce, es principalmente un atentado contra la naturaleza y el carácter de Dios, santo y puro.
Y esto es así, es un crimen de extrema gravedad, aunque a nosotros nos parezca que son pequeñitos pecados o pecados tolerables. Y si la primera relación de pecados que encontramos en el versículo 5 iban del acto pecaminoso a la motivación pecaminosa, este segundo catálogo de pecados sigue el orden inverso, comenzando por el ser interior para acabar con la manifestación visible de esas motivaciones, que como mencioné antes siempre tiene su raíz en el corazón y que se manifiestan en nuestra relación con nuestros semejantes. En el versículo 8 encontramos una nueva instrucción de Pablo acerca de pecados que no deben caracterizarnos o que si en este momento están presentes en nuestra vida, debemos despojarnos de ella. Versículo 8. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. El apóstol Pablo empieza mencionando la ira, que es una emoción que alude a una amargura profunda e intensa, cargada de resentimiento, que llega a dominar nuestros corazones, que implica antagonismo hacia nuestros semejantes y que normalmente expresamos con las personas más cercanas a nosotros. Es importante señalar aquí, porque luego hablaremos de la ira de Dios, que esta emoción en Dios es santa, pero en nosotros es pecaminosa. Porque el motivo de nuestra ira, salvo muy contadas excepciones, no es el rechazo al pecado como algo que va en contra del carácter santo de Dios, sino debido a que nuestro orgullo y egoísmo nos sentimos agraviados y dañados por las palabras o las acciones de los demás, lo cual da lugar a que el resentimiento y la amargura aniden en nuestro corazón. Cuando esto sucede, tarde o temprano se va a manifestar en los pecados que Pablo enumera. Enojo, que es la manifestación de la ira que explota violentamente y está dirigida a la que nos rodea. No hace falta con ejemplos, yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado alguna vez, ¿verdad? La malicia, que hace alusión al deseo de actuar con maldad hacia nuestro prójimo, y aparece en nosotros cuando nuestro enojo no causa el suficiente daño en aquel a quien va dirigido y por tanto queremos avanzar en nuestra venganza. Luego menciona la maledicencia, que es cuando buscamos mediante las palabras destruir la reputación de otra persona con el único interés de ver satisfecha nuestra animadversión. Y esto no solo mediante acusaciones graves, sino por medio de insinuaciones o lo que llamamos chismes o murmuraciones. Lenguaje soez en vuestra boca, aludiendo a conversaciones obscenas que tienen lenguaje feo, sucio, vergonzoso, que expresan bajeza moral y que utilizan el doble sentido de las palabras para insinuar actividades vergonzosas y que tienen un propósito: envenenar en lugar de edificar. Una ilustración viviente de los pecados mencionados en esta lista lo encontramos en la figura del rey Saúl en el Antiguo Testamento. El primer rey de Israel permitió que la ira arraigara en su corazón. Esta ira iba dirigida contra David, debido a que tenía celos, y esto hizo que buscara continuamente, como encontramos en algunos libros históricos del Antiguo Testamento, todas las formas posibles de hacerle daño. Pero ¿sabéis? Finalmente el único daño a quien le causó fue a sí mismo. Hermanos, dejemos, como este pasaje nos reclama, a un lado como algo inservible cualquiera de estos pecados, que lo único que logran es dañar nuestro corazón e impedir nuestro crecimiento espiritual. Finalmente, en el versículo 9, encontramos un pecado más, que no puede manifestarse ni estar presente en nuestras conversaciones y relaciones. Comienza el versículo 9: no mintáis los unos a los otros. La mentira cierra este pecado, esta lista de pecados que ha sido enumerados. Y aunque es una alusión general a cualquier tipo de mentira, ya sea una mentira descarada o una media verdad, exageraciones, incluso lo que llamamos mentiras piadosas, por el contexto y por los afectados, es también una alusión a que la hipocresía no puede caracterizar nuestra vida.
No podemos ser unas personas los domingos y otras personas el resto de la semana. Y estamos mintiendo cuando en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, manifestamos regularmente cualquiera de los pecados mencionados, pero no los confesamos a Dios, no luchamos contra ellos, no nos arrepentimos, y llega el domingo y parece que todo está bien y somos los más santos de la congregación. La mentira, tanto de palabra como de obra, procede de Satanás, ya que él es el padre de mentira. Y por tanto, ninguno de nosotros que hemos sido liberados por Cristo por medio de su muerte en la cruz, podemos ni debemos caracterizarnos por este pecado, sino que por el contrario, debemos hacerlo por hablar la verdad, para así manifestar en nuestras vidas el carácter de nuestro Padre, Dios, quien es la fuente de toda verdad y quien asimismo es veraz. Ha sido un registro largo de pecados, ¿verdad? Y tal vez no es lo que más nos guste escuchar un domingo por la mañana. Pero es bueno que identifiquemos estos pecados con nombre y apellidos, como hace la palabra de Dios, para así poder reconocerlos y poder combatirlos. Ahora, pensar que vamos a poder mortificar el pecado en base a nuestros esfuerzos o en nuestras fuerzas es algo engañoso. ¿Y sabéis a lo que nos va a conducir? A la justicia propia. John Owen, un puritano, escribió: esta es la esencia de toda religión falsa. Ya anteriormente Pablo en esta carta ha advertido a los creyentes de la inutilidad de los medios humanos para llevar a cabo esta tarea. Solo tenemos que volver una página de la Biblia, ir a Colosenses 2:23 y mirad lo que dice Pablo. Tales cosas, refiriéndose a los esfuerzos y privaciones humanas a los que he hecho alusión, tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es una verdad que ahora por nuestra unión con Cristo hemos sido regenerados. Y esto nos asegura que el pecado ha perdido su poder esclavizante sobre nosotros. Un poder que antes tenía, pero que ahora Cristo ha deshecho. Pero esto no asegura la aniquilación de las raíces del pecado en nuestro corazón. Aún así, aunque la regeneración no aniquila el pecado, sí que posibilita un cambio en nuestra relación con el pecado, al dejar de ser este nuestro amo. Pero debemos ser conscientes de sus artimañas. Y por ello la Biblia, no solo en este pasaje, sino que repetidas veces llama a los creyentes a luchar contra el pecado, que sigue presente y que seguirá manifestándose en nuestros cuerpos hasta que también nuestros cuerpos sean redimidos, bien porque lleguemos a la presencia del Señor, bien porque sea, y es lo que anhelamos, que el Señor vuelva. No estamos solos. Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha dado sus dos mejores herramientas, su Espíritu Santo y una nueva naturaleza, para que tengamos los recursos necesarios para oponernos y vencer en nuestra lucha contra el pecado. Si no usamos ambos, si no conocemos ambos, si no somos conscientes de estas herramientas y pretendemos combatir el pecado por otros medios, estaremos minusvalorando y descuidando el remedio eficaz con que Dios nos ha dotado. Y debemos ser conscientes de que es solamente por el poder del Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de los creyentes que podemos llevar a cabo esta lucha. Y esto lo hace el Espíritu Santo al producir en nosotros los frutos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Ya que, como Jesús enseñó, un árbol no puede dar dos tipos diferentes de fruto. No puede producir un fruto bueno y un fruto malo. Por ello, si el Espíritu está produciendo su fruto en nosotros, y seguro que todos nosotros conocemos el fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas 5, 22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Al mismo tiempo no podremos estar produciendo
los frutos en forma de pecado que describen estos versículos. El Espíritu, al producir tales frutos en nosotros, cuando el Espíritu está, como dice la palabra, estamos siendo llenos del Espíritu y sabemos que es por medio de estar en la palabra del Señor, impide que el pecado pueda producir los frutos de la carne. Y el Espíritu obra a sí mismo al debilitar y destruir nuestra naturaleza pecaminosa, dándonos un nuevo corazón que es capaz de aborrecer el pecado y desear la santidad. Una pregunta acertada que debemos hacernos y que yo me hice fue: bueno, si el Espíritu hace esa obra, ¿por qué nosotros somos llamados a mortificar y desechar el pecado? Y la respuesta es: porque el Espíritu hace su obra en los creyentes obedientes. El Espíritu solo hace su obra en los creyentes obedientes. John Owen, pastor puritano del siglo XVII, lo explica así en su libro La mortificación del pecado. Dice: el Espíritu Santo no mortifica el pecado sin la obediencia y cooperación del creyente. Él obra en nosotros y sobre nosotros sin hacer violencia a nuestra naturaleza humana. Él nos preserva no anulando nuestra voluntad ni nuestra obediencia voluntaria. Él obra en nosotros y con nosotros, no contra nosotros y sin nosotros. Su ayuda es un estímulo para hacer la obra, no una razón para descuidarla. Qué gran verdad que esto sea una realidad, ¿verdad? Que dejemos que el Espíritu haga su obra en nosotros. Por ello, la primera consecuencia lógica de la nueva vida espiritual que Cristo ha implantado en nosotros es que dejamos de alimentar los deseos y apetitos pecaminosos que aún permanecen en nuestros cuerpos no redimidos. Lo que es una realidad espiritual, que por la muerte de Cristo, como hemos recordado esta mañana, y debido a que Él pagó en la cruz la culpa por nuestros pecados, todos los que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Salvador, ahora estamos libres de la pena y la culpa del pecado. Eso debe ser trasladado a los miembros de nuestro cuerpo, como Pablo insta a los creyentes, lo cual requiere diligencia y esfuerzo de nuestra parte, auxiliados siempre por el Espíritu Santo, para impedir que ese pecado siga manifestándose. Teniendo la certeza, teniendo esta convicción, Dios nos ha dotado de las herramientas necesarias. Él me ha dado su Espíritu, Él ha regenerado mi corazón y ahora yo puedo obedecer y salir victorioso en mi lucha diaria contra el pecado. ¿Algo más que nos va a ayudar a luchar contra el pecado? Entender cómo Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Lo encontramos en el versículo 6, vamos a leerlo. Mirad, versículo 6, capítulo 3. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios tiene que ver con la reacción santa de Dios ante el pecado. Él no es indiferente al pecado. Y es debido a estos pecados que están aquí mencionados, e igualmente a cualquier otro tipo de pecado que lo que hacen es mostrar la rebelión del ser humano contra Dios y el deseo de anteponer sus deseos egoístas a la voluntad de Dios, por lo que Dios va a juzgar a todos aquellos que viven en desobediencia a su autoridad y sin arrepentimiento. Y debemos saber que a pesar de que el pecado nos seduce porque promete felicidad, satisfacción y placer, lo único que va a traer sobre cualquiera que practica y vive de manera pecaminosa es la ira justa y santa de Dios contra el pecado, ya que el pecado, es la oposición manifiesta a su diseño bondadoso y perfecto. Y a veces cuando se predica el Evangelio se olvida o se obvia la realidad de que Dios aborrece no solo el pecado, sino a todos aquellos que viven en pecado. Y la gente oye hablar de salvación, pero no sabe que de lo que debe ser salvo es de la ira de Dios, que tendrá como objetivo a los pecadores que viven en desobediencia a la voluntad de Dios. Pero este versículo establece claramente que todo aquel que comete pecado
y que está en rebeldía contra Dios y que por ello es catalogado como un hijo de desobediencia, un día sufrirá el justo castigo por su pecado de la mano de un Dios santo, que debido a su carácter bueno, recto y justo, tiene que oponerse y castigar todo tipo de maldad. Y así como antes mencionábamos que en el ser humano la ira es un pecado, como escribe la Biblia, en Dios, por el contrario, y debido a su santidad, es una virtud, ya que es la reacción justa y adecuada a cada acto malvado de rebelión contra su buena, agradable y perfecta voluntad. Acerca de esto escribe un reconocido teólogo, A.W. Pink, en el libro Los atributos de Dios. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Se les hará conocer la grandeza de la majestad que ellos desprecian y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos desestimaron. Ser conscientes de que el pecado acarrea ira, no bendición, y que nunca traerá los beneficios que promete, y ser conscientes del aborrecimiento de Dios hacia el pecado, nos debe motivar más y más cada día a hacer morir y a desechar, obedeciendo lo que la palabra de Dios dice, el pecado en nuestros corazones. Y aunque es una verdad que todos los que hemos creído el Evangelio y hemos sido unidos a Cristo nunca vamos a experimentar su ira, la ira final de Dios, sí debemos comprender que una manifestación clara y rotunda de nuestra nueva identidad en Cristo es que, puesto que hemos recibido el Espíritu, como hemos visto, que produce en nosotros el fruto de la santificación, y debido a la comprensión clara de lo aborrecible que es para Dios el pecado, no desearemos participar ni consentir en nuestras vidas estos actos y pensamientos pecaminosos que corresponden al estilo de vida que caracteriza a los hijos de desobediencia. Y obedeceremos, hermanos, obedeceremos y haremos morir y desecharemos con todas nuestras fuerzas cualquiera de los pecados mencionados. Pero en medio de este pasaje que muestra la gravedad y fealdad del pecado y cómo Dios lo aborrece, resplandece la verdad del Evangelio y su poder santificador para acabar con las consecuencias del pecado y debilitar en nuestra carne los efectos del pecado. Y esto trae gozo a nuestros corazones si hemos creído el Evangelio, porque entendemos, sabemos, y el Espíritu Santo trae la convicción a nuestro corazón de que hemos sido perdonados. Y trae esa esperanza a tu corazón si estás aquí y aún no has aceptado el perdón que Dios ofrece por medio de su Hijo. Tu vida aún se caracteriza por el pecado y por tanto la Biblia te dice que eres un hijo de desobediencia. Y esto lo encontramos en el versículo 7. Vamos a leerlo de nuevo. Dice el versículo 7: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Este versículo nos muestra claramente que nadie está fuera del alcance del poder que el Evangelio tiene para limpiar aún los peores pecados. Porque vemos que a quienes Pablo dirige esta carta habían vivido antes de su salvación vidas caracterizadas por todos estos pecados. Lo vemos ahí claramente, en los cuales vosotros también anduvisteis. Y aquí es bueno que cambiemos el pronombre y lo cambiemos por un nosotros. Porque esta es la realidad de cada uno de nosotros antes de creer el Evangelio. Nos caracterizamos en mayor o menor medida por alguno, o en algunos casos, por todos los pecados aquí mencionados. Cada uno de nosotros nacemos siendo pecadores.
Y esto se manifiesta desde nuestra más temprana edad. Y nadie nos enseña a airarnos, enojarnos, tener malicia o mentir cuando somos niños, ya que sale como algo espontáneo de nosotros. Y muy pronto en todos nosotros igualmente se manifiesta la inmoralidad, en un grado más o menos grosero, como fruto de las pasiones y la avaricia que están presentes en nuestro corazón. Por ello debemos afirmar, porque la Biblia así lo afirma, que nuestro punto de partida nunca es neutral. Cada ser humano que llega a la existencia lo hace como un hijo de desobediencia, en rebelión contra Dios, encontrando mayor placer en el pecado que en la obediencia a Dios, y por tanto la ira de Dios viene sobre cada uno de nosotros. Pero en su misericordia, en su bondad, Dios no nos deja en nuestra terrible condición. Gloria a Él, ¿verdad? Sino que debido a su amor estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo y a dejar que el Señor Jesucristo llevara sobre sí en la cruz la terrible ira de Dios contra el pecado, para que todo aquel que reconoce que está en rebeldía contra Dios y ve sus actos como Dios los ve, como pecados aborrecibles, se arrepiente de estar viviendo en rebeldía contra Dios y abandona su pecado y confía en la muerte expiatoria del perfecto Hijo de Dios, reciba como un don, como un regalo totalmente inmerecido, el perdón de sus pecados y una nueva naturaleza que se complace y encuentra su gozo en obedecer y vivir en rectitud para agradar a Dios. De tal manera que, como dice este versículo, la vida caracterizada por el pecado podemos decir que realmente es algo del pasado, que de ninguna manera ahora nos caracteriza, sino que es algo que, como dice este versículo, era algo de otro tiempo, cuando aún vivíamos en ello. Así que si a la luz de lo que está siendo expuesto te ves como un hijo de desobediencia, te urjo a que corras a Cristo en arrepentimiento y supliques su perdón, confiando y entendiendo que solo sobre la base de que Él sufrió sobre sí la ira que tu pecado merece en la cruz del Calvario, es como tú puedes ser perdonado y recibir una nueva naturaleza, para que tu gozo y tu satisfacción ya no esté en seguir las sendas del pecado, sino en obedecer la voluntad de Dios y en desechar completamente el pecado, y así no tener que sufrir el castigo que cada uno de nosotros merece por su pecado. Y para los que ya hemos creído el Evangelio, para los que somos creyentes desde hace un día o desde hace 50 años, como hay aquí algunas personas, que comprender el alcance de la gracia de Dios y los beneficios que por su obra Cristo ha logrado para nosotros, nos motive a vivir vidas de obediencia y gratitud a nuestro gran Señor y Salvador. Finalizo el primer punto, estamos todavía en el primer punto, con una cita de Spurgeon, un predicador inglés del siglo pasado, que dice así, con su elocuencia habitual: cristiano, ¿qué tienes que ver tú con el pecado? ¿No te ha costado ya demasiado? ¿Habiéndote quemado ya, jugarás ahora con el fuego? Si ya has estado entre las garras del león, caerás de nuevo en el foso. ¿Alguna vez el pecado te procuró verdadero placer? ¿Te permitió encontrar satisfacción duradera? Si fue así, vuelve entonces a tu antigua rutina y ponte de nuevo las cadenas, si eso te complace. Pero por cuanto el pecado jamás te concedió lo que prometió darte, sino que te ilusionó con mentiras, no te dejes atrapar una vez más por ese viejo cazador. Sé libre. Deja que el recuerdo de tu antiguo cautiverio te impida volver de nuevo a la red. Llegamos al segundo punto de nuestro pasaje, que si recordáis al principio lo encontramos en los versículos 9b, la segunda parte, y 11, que es: vístete de toda virtud. Desnúdate de todo el pecado y ahora vístete de toda virtud. Lo encontramos, como os digo, versículos 9b al 11. Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego o judío,
circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Todos los días para ir y volver al trabajo, de la iglesia o del centro de la ciudad a mi casa suelo pasar con el coche por el mismo lugar. Y al amparo de un voladizo en ese lugar, desde hace unos meses suelo ver un hombre que en plena calle ha establecido el lugar donde duerme y donde pasa la mayor parte del día. Su aspecto, fruto de estar en la calle y de no disponer de medios de higiene, pues como imaginaréis, es terrible. Su cabello y su barba están largos y desaliñados, sucios, y su ropa se ve mugrienta, nunca la lava, no sé cómo huele porque nunca me he parado a su lado, pero no quiero ni imaginarlo. Y siempre tiene cerca de él, en un carrito de supermercado, un montón de bolsas de plástico llenas de cosas que se amontonan una encima de la otra en un equilibrio inverosímil. No conozco las circunstancias personales de este hombre, ni el motivo de que viva en la calle. Y verlo así realmente me hace sentir compasión y lástima. Pero al mismo tiempo me hace pensar en cuál es la condición de suciedad interior del corazón de cada persona en su pecado, sin importar su apariencia externa. Pero este pasaje nos recuerda que gracias a Cristo el creyente se ha despojado de toda esa suciedad que le había caracterizado como la primera acción que ocurrió en nuestra vida. Y que Dios no nos deja desnudos, sino que nos regala el vestido de justicia de su Hijo. Leámoslo de nuevo. Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre. Lo que ocurre en nuestra salvación es que Dios pone un espejo ante nuestros ojos, que nos hace ver nuestra terrible suciedad y obra en nuestro corazón para que nos despojemos de esos harapos, queramos abandonarlos y queramos vestirnos con el vestido de la justicia reluciente que Cristo ganó para nosotros. A esto alude este pasaje, que hemos dejado de estar vestidos en Adán, el viejo hombre, bajo el poder del pecado, para pasar a estar en Jesucristo, quien es el hombre perfecto, en quien hemos sido liberados de la esclavitud al pecado y a quien un día seremos semejantes. Y que por medio de esta nueva naturaleza, o nuevo hombre, ha empezado en cada creyente un proceso que tiene como propósito erradicar para siempre el pecado. Veámoslo, versículo 10 de nuevo. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Al contrario que en la naturaleza afectada por el pecado, la cual se va deteriorando y degenerando, y la mayoría de nosotros aquí ya lo estamos comprobando en nuestras carnes, por el poder santificador de nuestro Salvador, operada por el Espíritu Santo, los creyentes estamos siendo apartados más y más del pecado para ser cada día más y más semejantes a Cristo. Esta es la obra del Evangelio en nuestros corazones, producir deseo de santidad y deseo de conocer más la palabra de Dios, donde se encuentra el verdadero conocimiento por medio del cual somos transformados a la imagen de aquel que obtuvo nueva vida para nosotros, el Señor Jesucristo. Debemos ser conscientes, todos nosotros debemos ser conscientes de que nuestra renovación total tendrá lugar cuando veamos a Cristo, como afirma 1 Juan 3:2, aludiendo a esta misma realidad. Si queréis acompañarme a buscarlo, 1 Juan 3:2. El apóstol ya anciano escribe y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Puesto que el conocimiento pleno de Cristo es lo que producirá nuestra transformación final, entre tanto, hermanos, debemos comprender que en la medida en que estamos contemplando a Cristo cada día por medio de conocer su palabra y obedecer lo que Él enseña, es cuando estamos siendo renovados por el verdadero conocimiento que Dios ha puesto a nuestra disposición y el cual realmente tiene ese poder transformador. Es solo por medio de este conocimiento, no hay otro medio, como nuestro vestido se mantiene limpio y lleno
de virtud. Y finalmente encontramos en el versículo 11 que esta renovación no conoce distinciones de ninguna clase y que es una realidad para todos los redimidos. Dice el versículo 11, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo libre, sino que Cristo es todo y en todos. Esto hace alusión a que todas las distinciones y exclusiones que los hombres en su pecado establecen son abolidas cuando somos recreados e incorporados en el cuerpo de Cristo, del cual todos los creyentes formamos parte. Pero asimismo esta realidad elimina todas las excusas que nosotros podemos objetar cuando somos confrontados con nuestro pecado. Muchas veces justificamos nuestros pecados amparándonos en nuestras circunstancias y menoscabando nuestra responsabilidad y lo achacamos a nuestro contexto cultural, social o familiar y les culpamos a ellos de que nosotros actuamos como actuamos, desobedeciendo a Dios. Esto hace alusión a la famosa frase del filósofo español, y esto los españoles somos pioneros: yo soy yo y mis circunstancias. Sin embargo, en Cristo, quien es todo y en todos, como afirman las últimas palabras del pasaje que hemos visto en esta mañana, y esto alude a la obra de Cristo en nosotros para nuestra salvación, es verdad, pero también para nuestra santificación, como somos liberados del poder de nuestras circunstancias y capacitados por su obra de regeneración en nuestros corazones para obedecer y no dar lugar al pecado en nuestras vidas, para buscar la virtud y la santidad como fruto de haber recibido verdaderamente un nuevo corazón. Hermanos y hermanas, nuestro texto es claro y nuestro deber es obedecerlo. Seamos conscientes de lo mucho que el pecado desagrada a Dios y de la capacidad que el pecado tiene para impedir el propósito para el que Dios nos salvó, estorbando y dificultando nuestro crecimiento espiritual. Para que así lo aborrezcamos y no le permitamos ganar ningún terreno en nuestros corazones redimidos, echando mano, eso sí, de los recursos que Él ha provisto para nosotros, su Santo Espíritu y nuestra nueva naturaleza. Y busquemos la dirección del Espíritu cada día por medio de la palabra de Dios, para mantener limpios nuestros vestidos, sabiendo lo mucho que el pecado desagrada a Dios y nutriéndonos de la virtud que encontramos en el Señor Jesucristo. Uno de los hombres con los que Dios ha dotado a su iglesia fue Agustín de Hipona, que vivió entre el siglo IV y V después de Cristo, el cual es considerado uno de los mejores y más apreciados teólogos del cristianismo. Pero antes de su conversión, Agustín llevó una vida disipada, caracterizada por la inmoralidad sexual y el libertinaje. Sin embargo, Dios salvó a Agustín por medio de la lectura de la palabra. Él lo cuenta en su testimonio, concretamente un texto que se encuentra en Romanos 13:13. Dice así: andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Esta lectura le hizo darse cuenta de su pecado, le llevó al arrepentimiento y a poner su fe en el Señor Jesucristo. Su conversión cambió radicalmente su forma de vida, abandonando por completo ese estilo de vida que le caracterizaba y llevando una vida de virtud, fruto del conocimiento de Cristo. Posteriormente, mientras un día caminaba por su ciudad, oyó la voz de una mujer que le llamó por su nombre. Esta era una mujer que él había conocido en su época de inmoralidad, la cual insistió en llamarle: Agustín, Agustín, soy yo, ¿no me conoces? Agustín se volvió, miró a la mujer y respondió: sí, sé que eres tú, pero yo ya no soy yo. Hermanos, que esta afirmación sea asimismo la realidad de cada uno de los redimidos por Cristo. Y gracias a la obra del Espíritu en nuestras vidas y a la obediencia a la palabra de Dios, podamos decir esto mismo en cuanto al pecado
que antes nos caracterizó. Yo ya no soy yo. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra y vamos a despedir el culto en oración. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque tú nos has dado tu palabra, la cual es una guía segura, a la que podemos obedecer y en la cual podemos depositar nuestras vidas. Gracias porque tú te has revelado mostrando tu santidad, tu carácter, tu pureza. Y gracias también, Señor, porque no nos dejas en nuestra ilusión de que somos buenos, o al menos no somos tan malos como los demás, sino que con tu palabra nos pones un espejo delante que nos muestra que no somos santos como tú lo eres, Señor. E incluso a veces atesoramos nuestro pecado y lo guardamos en el lugar en que no queremos que tú tengas acceso. Pero, Señor, tu palabra penetra y discierne las intenciones del corazón y nos hace ver cuál es nuestra realidad. Y nos habla claro y nos dice que debemos abandonar el pecado. Nos dice que debemos confesarlo y arrepentirnos, Señor, y que tú vas a obrar nuestros corazones para producir santidad. Esto solo puede ser cuando hemos confiado en la sangre de tu Hijo como el único medio de limpieza para nosotros. Por ello te pido que si en esta mañana hay alguna persona que aún es un hijo de desobediencia, que tú obres en su corazón. Que tú traigas convicción, solo tu Espíritu puede hacerlo, por medio de tu palabra, para que Él se arrepienta, Él o ella se arrepienta, acuda a la cruz, confiese su pecado y descanse plenamente en la obra plena, definitiva del Señor Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados y pueda empezar a vivir una vida de santidad que te agrada a ti. Y, Señor, para los que somos ya creyentes, que igualmente el comprender la fealdad del pecado, comprender las consecuencias y cómo a ti te desagradan y cómo tú lo ves, nos haga apartarnos del pecado, nos haga combatirlo, que sea nuestro enemigo, Señor, que no encontremos ni un momento de placer en él, confiando en que tu Espíritu Santo puede socorrernos en esta tarea, confiando en que tú nos has dado un nuevo corazón que ahora se complace en obedecerte y anhelando el día en que seremos libres de todo pecado, porque estaremos en tu presencia, donde seremos completamente transformados y nos gozaremos por la eternidad en ti. Señor, que este aliciente nos motive a vivir vidas de santidad. Bendice esta iglesia, Señor, a cada miembro de ella. Hazle crecer en amor por Cristo, hazle crecer en devoción por Cristo, en santidad y también en servicio a los hermanos y a ti. Señor, confiamos en que esta es tu voluntad. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.